Hola, soy Mercedes y esto es Dilo con Gracia. Bienvenidos a mi canal. Este es un espacio para aprender español de manera divertida. Hoy les traigo algunos consejos para aprender español. El primer consejo es: toma las riendas de tu aprendizaje. Eres tú el que debes tomar las riendas. Tomar las riendas de un caballo, cuando andamos a caballo, es saber dirigir el caballo. Entonces, tomar las riendas del aprendizaje quiere decir ser el responsable, ser el que tiene el control de la situación. Conozco muchos alumnos que están buscando el profesor perfecto que les enseñe español y depositan en el profesor la responsabilidad de enseñarles la lengua. Por más excelente, maravilloso, majo, chulo, bello, bella que sea esta profesora o este profesor, uno debe tomar las riendas del aprendizaje, empoderarse y elegir de qué manera va a seguir este recorrido de aprender español. Aprender una lengua nueva es un desafío enorme, pero también es un mundo maravilloso. Nos abre las puertas a un nuevo mundo. Aprender una nueva lengua es aprender una nueva forma de ver el mundo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de crear un nuevo mundo para nuestros ojos. Ver al mundo desde otra perspectiva. Crecer como personas y tener una visión más amplia de la vida al mismo tiempo. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que empoderar, hacernos responsables de nuestro aprendizaje y tomar las riendas, conducir este hermoso recorrido de aprender una lengua nueva. Consejo número 2. El consejo número 2 es fijar un objetivo. ¿Cómo tiene que ser este objetivo? Tiene que ser un objetivo claro, preciso, no tiene que ser vago. Yo no es que, quiero aprender español. ¿Para qué? ¿Para qué quiero aprender español? Fijarme mi objetivo. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuál es la razón por la cual quiero estudiar el español? ¿Lo quiero estudiar para poder viajar y comunicarme cuando viajo? ¿Por razones de trabajo? Si estudio español, voy a conseguir un mejor trabajo y por ende un mejor sueldo. Lo quiero porque mi pareja, mi marido o mi mujer o mi novio o mi novia es español o habla español y quiero acercarme a esta cultura. Lo quiero porque el día de mañana quiero que mis hijos aprendan también un segundo idioma y quiero también yo demostrarles que se puede hacer esto. Lo quiero por enriquecimiento personal, porque me da placer, porque me gusta el sonido de la lengua. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Para qué lo queremos estudiar? Una vez que tengamos fijado este objetivo, no debemos perderlo de vista nunca. Lo tenemos que escribir, tomar lápiz y papel y lo tenemos que escribir en lo posible a mano. Yo les recomiendo tomar lápiz y papel, no la computadora, y escribir a mano por qué quiero aprender español. Entonces agarro lápiz, papel y escribo: quiero aprender español para conseguir un mejor trabajo. Tengo un objetivo claro. Esta es mi zanahoria. Es lo que yo voy a seguir. Voy a ir detrás de este objetivo y es lo que me va a mantener motivado. Porque cada vez que baje la motivación, voy a volver a este objetivo original. Voy a decir, pero yo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero aprender español? Entonces voy a recordar el objetivo, voy a volver a leerlo y voy a volver a buscar la motivación que necesito para continuar practicando, escuchando, estar en contacto con la lengua en lo posible todos los días. Necesitamos organización, disciplina y constancia. Estos tres elementos son los que nos van a ayudar a alcanzar nuestro objetivo. Es muy importante, tenemos que tener cierta disciplina y compromiso, digamos, ponernos una meta y comprometernos a hacer todo lo necesario para llegar a ese objetivo. Resumiendo, el objetivo tiene que ser claro, tiene que estar por escrito y tiene que ser un objetivo a corto, mediano plazo. Yo recomiendo no ponernos objetivos demasiado lejanos, ni lejanos en tiempo, ni lejanos en, digamos, si es un objetivo muy grande, muy difícil de cumplir, eso va a hacer que nuestra motivación baje, que nos frustremos y que pensemos, bueno, yo esto no lo voy a poder hacer porque nos estamos poniendo un objetivo demasiado alto.
Esto rige para cualquier cosa de nuestra vida. Tenemos que pensar en objetivos que sean claros, concisos, corto, mediano plazo y que nosotros leamos ese objetivo y lo vemos como algo posible, algo factible, algo que podemos llegar a conseguir. Y también pensar en cómo nos vamos a sentir cuando alcancemos ese objetivo. Porque también jugar con esta imaginación y sentir como cuando yo aprenda español me voy a sentir, no sé, más libre, me voy a sentir que me puedo expresar en esta lengua, me voy a sentir más comunicado. Este objetivo, además de ser claro, preciso y corto, mediano plazo, tiene que ser lo más específico posible. Por ejemplo, quiero llegar a un nivel A2 en 6 meses. Si yo me esfuerzo, busco el modo, estoy en contacto con la lengua todos los días, lo puedo llegar a conseguir. No puedo ponerme objetivos inalcanzables. No puedo decir quiero alcanzar un nivel C2 en un año y no sé nada de español y no hablo ninguna otra lengua que mi lengua madre. Entonces tenemos que tener en cuenta y tratar de formular objetivos que sean realistas, que luego no nos vayan a frustrar, no sean imposibles de cumplir. Entonces, ese es mi consejo número 2. Fijar un objetivo claro, preciso, bien específico y a corto, mediano plazo. Agarra lápiz y papel y anda a escribir tu objetivo. Vamos, te espero. El siguiente consejo es diseñar un plan de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? No es que tenemos que tener una gran obra maestra y un gran plan, pero tenemos que saber más o menos que le vamos a dedicar al aprendizaje de una lengua para obtener resultados, eso que escribimos en nuestro objetivo, le vamos a dedicar un determinado espacio. Tenemos que poner en nuestra agenda una franja horaria donde, o por lo menos un compromiso diario en lo posible. Lo recomendado es media hora por día como mínimo de exposición a la lengua. O sea que yo todos los días como mínimo para llegar a ese resultado tengo que tener un contacto con la lengua de media hora. Si es más, mejor. 1 hora, mucho mejor. Si no puedo todos los días, tratar de hacerlo con cierta continuidad, por lo menos decir 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, voy a ponerme en contacto con la lengua. Tengo un mundo de posibilidades para hacer esto. Puedo escuchar podcasts, puedo escuchar 5 minutos de español al día, alguien hablando, noticias en español, la radio. Vivimos en un mundo globalizado que ahora nos permite estar en contacto con todas las lenguas del mundo y tener acceso gratuito a miles de recursos súper valiosos que nos acercan al aprendizaje de una lengua. ¿Qué estás esperando? Consejo número 4. El siguiente consejo es mantener alta nuestra motivación. Este es uno de los desafíos más difíciles porque es una cuestión de mantenernos. Esto nos pasa en todas las áreas de la vida. Tomamos la decisión, decimos yo quiero hacer esto, me voy a comprometer, voy a comenzar, pongo una fecha de inicio, empiezo, pero luego me cuesta mantener el compromiso. Recordemos que si no le damos una constancia, si no tenemos cierta disciplina en el aprendizaje, es difícil llegar a cumplir el objetivo que nos hemos impuesto. Entonces necesitamos ser conscientes que queremos alcanzar un objetivo y que eso nos va a dar una retribución, algo que nosotros queremos lograr. La primera clave es buscar material de tu interés. Busca temas de tu interés. Haz una lista de las cosas que te interesen, de los temas que te gusten, la cocina, la economía, religión, política, sociedad, cualquier tema que sea de tu interés, ¿no? Manualidades. Haz una lista de todos estos temas que te interesen, las cosas que te gustan hacer en el tiempo libre, las cosas que piensas en esos momentos en los cuales nadie te está presionando o estás soñando despierto. Haz una lista de todas esas cosas. Eso va a ayudarte a mantener altísima tu motivación, porque vas a estar aprendiendo el español y aparte aprendiendo más sobre temas que ya te interesan a ti. La segunda clave para mantener alta la motivación aprendiendo español es buscar material que sea comprensible para tu nivel. No tiene ningún sentido escuchar las noticias o conversaciones o diálogos en los cuales yo no entiendo nada.
no entiendo nada. Entonces, para hacer escucha activa sobre todo, tengo que buscar material genuino, auténtico en lo posible, es decir, de personas que hablan el español correctamente, que sea accesible para mi nivel. Escuchando este tipo de material, yo voy a empezar a comprender, no tengo que entender todas las palabras, pero tengo que entender la idea general. El contexto me tiene que llevar a comprender la idea general del tema que se está tratando. Tengo que comprender al menos un 70%. Si no puedo comprender el 70% de lo que se está diciendo, tengo que ir a buscar un material que sea más acorde a mi nivel, donde yo pueda comprender, donde yo no sienta la frustración de decir, yo no entiendo nada, no puedo seguir la conversación, no entiendo de lo que están hablando, me pierdo, es muy difícil para mí. Entonces, si nosotros elegimos, por ejemplo, un podcast y sentimos que no podemos seguir el hilo, que aunque lo escuchemos 2 veces no llegamos a entender el tema y nos frustramos, dejemos ese material aparte, buscamos otro material que se adapte a nuestro nivel, que hable más despacio, obviamente poner subtítulos siempre en español. Y si tenemos la transcripción del texto que están hablando, también podemos después leerla o leerla al mismo tiempo que la estamos escuchando, pero siempre en español. No tienes que entender el 100% de la conversación, pero tienes que entender el contexto general. Tienes que entender el 70% de la situación. Otra clave para mantener alta tu motivación es elegir material auténtico. ¿Qué es esto del material auténtico? Que sean conversaciones reales, las noticias, un podcast, una entrevista. En lo posible que sea material natural de gente que habla el español de una forma natural. En general, lamentablemente, los textos de libros, hay muchos que los han ido mejorando a lo largo del tiempo, muchísimo, pero algunos todavía tienen material un poco antiguo y los diálogos son un poco forzados, no son naturales, hablan en un tono muy monótono de voz que nos hace desconcentrarnos, no podemos seguir la conversación, es difícil, sobre todo la escucha, cuando no vemos a la persona hablando, es muy difícil de mantener alta la motivación si estamos escuchando un español que no es auténtico, que no es real, que no es el español de la calle, que no es el español que voy a escuchar si hago una llamada por teléfono a un país donde se hable español. Entonces eso nos va a llevar a muchísima frustración. Por lo tanto, yo les recomiendo que traten, aparte del material que vean en la clase con el profe de español, que traten de escuchar material auténtico. Españoles reales hablando español normalmente. No hablando en otra lengua, no hablando ni en inglés, ni en italiano, ni en portugués, hablando español. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta media hora al día que tenemos en contacto con la lengua es lo que nosotros necesitamos tener como tiempo de exposición a la lengua. Si yo tengo la clase de español y el profesor se la pasa hablando en mi lengua materna, me está quitando esos valiosos minutos de estar en contacto con el español real, porque me está explicando la gramática española o palabras del español, traduciendo o hablando en otro idioma que no es el que quiero aprender. Bueno, tenemos que tener en cuenta eso también. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos valorar y que ese momento que dedicamos al español, esa media hora de contacto con el español o esa hora de la clase con el profe de español, que sea de español, que yo escuche el español, si no voy a perder valiosos minutos de tiempo de exposición que podría tener en contacto con la lengua. La tercera clave para mantener alta tu motivación es buscar mejorar tu vida a través de la lengua con material auténtico. Pero ¿cómo lo hago? Te doy un ejemplo. Si yo quiero mejorar mi vida a través del yoga, estoy pensando en tomar clases de yoga, ¿por qué no elegir una profesora de yoga que hable español, donde yo voy a estar aprendiendo una cosa nueva? Estoy buscando mejorar mi vida con algo que me interesa en español. Al mismo tiempo voy a estar aprendiendo, voy a estar viendo la clase de yoga, voy a estar siguiendo los movimientos de la profesora y
y al mismo tiempo voy a estar escuchando la lengua. Voy a aprender todas las partes del cuerpo, voy a aprender cómo se llaman los verbos de movimiento, voy a aprender las preposiciones que usamos para definir el espacio, los adverbios de lugar, las preposiciones de lugar. Voy a estar aprendiendo expresiones, vocabulario, gramática, sin darme cuenta casi, disfrutándolo porque es algo que me interesa y con lo cual yo quiero mejorar mi vida. Obviamente este mensaje es para estudiantes de español que ya tienen un mínimo de nivel de español. Obviamente que si uno parte de cero, no puede escuchar una clase en español porque no entiende lo que le están diciendo. Pero si uno ya tiene un cierto nivel y quiere mejorar el español que ya tiene, este es un muy buen consejo. Otro ejemplo sería, quiero empezar a comer sano. Bueno, sigo a un nutricionista o a alguno de estos personajes que me ayudan a encontrar un equilibrio, una alimentación sana en mi vida. Puedo seguirlos, buscarlos por Instagram, por internet, por YouTube y comenzar a seguir a estos personajes en la lengua que estamos estudiando, en este caso el español. Esto te asegura un aprendizaje muchísimo más rápido que estar leyendo temas que no te interesan en los libros. Consejo número 5. No te obsesiones con la gramática. Obsesionarte con la gramática te lleva a un camino de frustración y de querer abandonar el aprendizaje de la lengua. La gramática es importante y nosotros la aprendemos en contexto. Agarrar un libro de gramática y solo ponernos a leer un tema tras de otro de cómo se conjugan los verbos, cómo son los tiempos de verbos, cómo funciona el subjuntivo, el imperativo, el pasado, el futuro y todas las estructuras gramaticales complicadas que tienen las lenguas, que no solo el español, pero muchas lenguas, no nos ayuda a avanzar en el aprendizaje de la lengua, no nos ayuda a hablar. Aprendemos español hablando. Las reglas gramaticales son importantes, pero para pulir, digamos, la expresión oral y escrita. Nosotros ya vamos a aprender las reglas gramaticales escuchando el español. Vamos a aprender intuitivamente cómo se dicen las palabras, que después de una frase viene un determinado verbo. Lo vamos a aprender como lo hacen los niños, escuchando mucho español, repitiendo, escuchando varias veces un audio, repitiendo después de escuchar en voz alta, como lo hacen los niños. Yo tengo una niña de 3 años que es bilingüe, habla italiano y habla español y usa bien el subjuntivo. Ella no estudió ningún libro de gramática, yo no le di ninguna clase de gramática, simplemente ella escucha que yo le digo, cuando seas grande vas a poder elegir la ropa que te pongas. Cuando seas grande vas a poder nadar sola. Cuando seas grande vas a poder caminar sola por la calle. Ella escuchó tantas veces que su mamá le dice cuando seas grande, que ahora me mira y me dice, mamá, cuando sea grande voy a elegir mi ropa. Sí, mi amor, cuando seas grande vas a elegir tu ropa. Repite la estructura gramaticalmente correcta sin haber estudiado una gota de gramática. Entonces yo adoro la gramática y me parece súper interesante y creo que si el alumno está realmente interesado en la gramática, puede apasionarse y estudiar toda la gramática que quiera. Pero no podemos bloquearnos, tenemos que hablar, cometer errores, repetir y tratar de escuchar mucho español y no quedarnos encerrados en la teoría, en la gramática. Nosotros aprendemos a nadar no leyendo un libro de cómo se debe hacer para nadar, sino metiéndonos en el agua. Aprendemos a jugar al fútbol o algún deporte, al básquet, no leyendo reglamentos de básquet, sino yendo a jugar, agarrando una pelota, equivocándonos, cayéndonos, alzándonos y siguiendo hacia adelante. Entonces, no se queden encerrados con la gramática, que la gramática no sea una barrera para lanzarse a hablar español. Aprendemos español hablando. Espero que este video te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos o con gente que le pueda interesar. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video.
Muchas gracias.